Con Beatriz Sarlo, siempre un placerazo. ¿Cómo le va, señora? Siéntese. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Necesitabas algo? No. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Empezó la segunda parte del gobierno. ¿Notás después de la elección que hay una refundación del gobierno de Alberto? No pasa nada. No, una refundación, ¿qué entenderías vos por refundación? Por ejemplo, cambio de gabinete. Por ejemplo. No lo hay. No lo hay. Entonces, la carta de la señora lo que sirvió era para que cada uno se acomodara mejor en su lugar, los que no estaban haciendo bien los deberes, que trataran de hacer mejor las tareas en el hogar y punto. O sea que no hubo una refundación, porque para que haya una refundación, por otra parte, de cualquier gobierno, no estoy hablando de este solamente, tiene que haber algunos cambios económicos fuertes, sobre todo en este momento, que se ve solo la cuestión de si tenemos o no un plan económico, y eso no está. El fondo parece que se sentó más a la mesa, y eso puede ser que ya pasada la elección de medio término el fondo se sienta más seguro, porque dice, bueno, este presidente por lo menos va a tener 2 años más, Claro. no va a terminar en un andurrial dentro de 6 meses, pero es eso. Pero no mucho más. A mí lo que me impacta es, y es obvio, el no abordaje de las cosas. Quiero decir, de la inflación y la economía, de la inseguridad cada vez más crítica, incluso esto de que discutíamos recién de variante Omicron y salud. No veo un tomar la decisión de, para algún lado, de las cosas. Sí, pareciera que no hay ni siquiera 2 líneas económicas en pugna, lo cual sería extraordinario. Sí, es una genialidad. Hay gente que piensa. Claro, hay gente que piensa. 2 líneas económicas en pugna que dentro del gabinete, en pugna, digamos, en discusión dentro del gabinete, que terminan negociando. Porque yo no le tengo ningún miedo a cierto tipo de contradicciones en la política. O sea que eso me gustaría verlo. Pero bueno, si lo hay es secreto. Claro, no aparece. ¿Ves que entre los perdidosos de la última elección, la cámpora, algunos vaticinan con esa cosa de la Argentina, es el fin de la cámpora? ¿Qué ves de que quedó de la juventud del kirchnerismo? Yo le desconfío a la palabra fin, porque como ya soy muy vieja, he vivido tantos finales que no fueron tales, que le desconfío a esa palabra, el fin de la cámpora. No lo sé, depende de cuántos tengan en el Parlamento, de cómo sepan organizar esa fuerza, porque el Parlamento da la posibilidad de organizar la fuerza, no digo en las manifestaciones, sino organizar la fuerza social, punteros, etcétera. Depende de cómo distribuyan esos ingresos, que son los ingresos de la política, y que si se distribuyen en hacer política no están robando a nadie, pero no lo sé. Imagínate que, no sé, Le Figaro, el Paris Match, te llama y dice, Sarlo, ¿me escribe 150 líneas de la cámpora? ¿Qué es la cámpora? ¿Por dónde, borrador, ¿por dónde arrancás? Bueno, arrancaría por el nombre, es decir, con esta tradición peronista de reivindicar siempre etapas de sus gobiernos o de su propia historia que tienen 50 años o 40. Es decir, Cámpora, que fue un político muy respetable, es un político que murió hace muchos años, que fue exiliado, que primero fue presidente durante 45 días o 41 días, luego tuvo que exiliarse. Vivió en el exilio, donde fue muy respetado por el resto de los exiliados de todos los colores. Lo respetaron por su carácter democrático y por su bonomía. Volvió de ese exilio y no tuvo ninguna chance más, digamos. Hay una obsesión del peronismo, sobre todo más romántico, más que se define como revolucionario transgresor, de mirar siempre hacia atrás. O sea, que su referencia es el pasado antes que el futuro, ¿no? Sí, es como si Macron estuviera siempre hablando, no sé, de Gaulle. Es como si estuvieran hablando así de ese pasado. Pero lo que pasa es que al ser un país en proceso de deterioro, como es la Argentina, vos sabés que mi posición es pesimista frente a la historia de los últimos 4 o 5 décadas. O sea, al ser un país en posición de deterioro, en pendiente hacia abajo, uno se agarra de la parte de arriba de la pared, aunque quede colgando y con los pies en el aire. Y esa es la reacción que se produce, es decir, hablar de un pasado yo no sé si con la ilusión o simplemente para hacer discurso de que algo de eso puede volver. Yo pienso que ya eso no vuelve, que la Argentina no se recupera a ser lo que fue, que la Argentina pensó que era más de lo que era y no logró alcanzar a ser ni siquiera aquella que pensó que era. Qué dolorosamente interesante lo que decís.
Primero, si tenés una mirada pesimista, si lo único que se ha sostenido a lo largo de todo este tiempo es la decadencia. No te quepa en la verdad, es una gran frase, Luis, te la copio. Nada, me la indujiste vos. Decadencia sostenida. Me la indujiste, claro. Pero digo, lo único que se ha sostenido es la decadencia. Y tenés una mirada pesimista de cómo sigue esto. Tengo una mirada pesimista porque países con muchos problemas económicos, países que no son ricos, que incluso uno podría decir que en el campo de las riquezas naturales y industriales de un país siempre fueron considerados inferiores a la Argentina, como puede ser Chile, por ejemplo, son países a los cuales está yendo mejor. ¿Y qué han tenido después de la dictadura? Que tuvieron una dictadura como la Argentina, igualmente siniestra, que han tenido gobiernos razonables. Una muy buena presidenta como Bachelet, que es reconocida hoy en el mundo, es nuestra Angela Merkel latinoamericana, Bachelet. Hasta se parecen, digamos. Pero han tenido gobiernos razonables. ¿De la democracia cristiana o de el Frente Socialdemócrata o Socialista chileno? Nosotros no, lo mismo los uruguayos. El Frente Amplio Uruguayo se sostiene, se sostuvo décadas. Incluso con reglas internas de cómo se dirimen las candidaturas. Digo, esto es, digo, no hay que mirar a Alemania, hay que mirar apenas Por supuesto, no, mirar a Alemania sería en un momento de borrachera política, que yo haría únicamente. La Argentina también tuvo en esto de mirar la decadencia una diplomacia que era ejemplo en el planeta. Digo, principios del siglo pasado, hay cláusulas del derecho internacional que son cláusulas argentinas, de diplomáticos argentinos. Sin duda. Un premio Nobel, alguien que ganó un premio Nobel por ser diplomático, claro. O sea, sin duda eso lo tuvo. Pero ahí estás hablando del comienzo del siglo XX. Yo casi no quiero hablar porque la Argentina estaba entre los 15 primeras naciones del mundo. Por algo, por la alfabetización, por el nivel de bienestar de sus poblaciones, por la capacidad de crear trabajo, estaba ahí. Y hoy cuando vemos las tablas está en las 15 últimas. Entonces me pongo pesimista cuando veo eso. Claro. No puedo salir de ese cerco de las 15 para arriba, de las 15 arriba y de las 15 abajo. También que los argentinos culturalmente tendimos a engrandecer nuestra grandeza. Si éramos más o menos de estatura normal, pensábamos que éramos altos, digamos. Tendimos a engrandecer nuestra grandeza, pero de todas maneras el país daba para eso. La industrialización desde la década del 30, la explotación del petróleo desde que fue descubierto en la presidencia de Irigoyen, la incorporación de masas de las provincias como trabajadores urbanos, industriales, la conversión de gente que vivía en el campo y que a lo mejor era semi-alfabetizada en trabajador industrial. Eso fue muy importante. Me retomo esto de la diplomacia porque me impacta, y sin criticarlo a él, por quien tengo un especial afecto por ser rosarino, pero digo, ¿cómo viste el episodio Bielsa, su involucramiento tanto en el caso de Jones Walla, como luego de la crítica hacia Kast, la intromisión? Bueno, estoy induciendo la pregunta, pero digo, lo que pasó con Bielsa. Me llamó mucho la atención, porque primero le atribuía mejores modales. Vos no te metés así en la política de un país a campo traviesa. Y en segundo lugar, creí que sabía más de cuáles eran los límites de un representante de la Argentina respecto de un país con el cual nos unen una cantidad de lazos fuertes, además de algunos conflictos que también fueron fuertes en su momento y entre Alfonsín y Menem ayudaron a que se saliera adelante de esos conflictos. Me llamó mucho la atención, pero ahí yo me hago varias preguntas. ¿Qué están buscando los políticos si de repente tenés la impresión de que están buscando un plano de televisión? No es que digan, salgo a buscar el plano de televisión, sino que la conducta parece encaminada a que eso vaya a un plano de televisión. O un plano de televisión, o reportajes en la radio, lo que sea. ¿Qué están buscando? Cuando vos mirás las noticias de otros países altamente televisionados como Estados Unidos, vos ves que solo los líderes muy fuertes son los que aparecen permanentemente en los medios.
empezando por el presidente de la República, que por otra parte no va a sitcoms, tiene reuniones con periodistas está fuera de la Casa Blanca, esa famosa imagen que vemos en las películas, no necesariamente ni siquiera en noticieros, que el presidente sale, hay un atril y los periodistas a una distancia razonable lo interrogan. Mientras que acá el tráfico constante con el mundo de las informaciones me habla de otra cosa, de otra cultura política, aunque creo que es darle un nombre demasiado engrandecido, o de otro tipo de gestión de la ambición política. Gestión de la ambición política. Sí. Que se cree que se gestiona por la televisión. Preséntate diputado, ¿qué es eso? Claro, claro. ¿Te dice algo siempre que caigo en esta pregunta, sé tu sonrisa que viene detrás? ¿Te dice algo el silencio administrado de Cristina Kirchner? Bueno, sería una prueba de que es una excelente oradora, porque los buenos oradores también saben callar, digamos, sería una prueba de eso. Creo que en este caso está jugando a dos puntas, con dos objetivos ese silencio. Por un lado, eso, ser una oradora que sale del primer plano de la escena cuando las cosas no van bien. Pero hacia más adelante, más al futuro, si esto se derrumba, decir, a mí no me vieron en los últimos 18 meses. Decir, Preparando un terreno. Preparando un terreno donde ella quede eximida de eso. Por eso es tan baja su participación, o low key, como se dice en Estados Unidos. Claro. Por eso es tan baja, no baja en su calidad, sino baja en su intensidad su participación hoy. ¿La última elección te parece que fortalece mirando la vereda de enfrente? Horacio Rodríguez Larreta, reverdece Mauricio Macri con este procesamiento y en su pose de perseguido. ¿Qué ves del lado de Juntos por el Cambio? Yo creo que Larreta se fortalece, porque además se fortalece con cosas reales. Fue un buen administrador de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la cuestión ahí de si ahora hace una alianza con María Eugenia Vidal o no la hace, pero que se junten lo que la gente considera los mejores, es razonable. Es decir, vos mirás la Ciudad de Buenos Aires y mirás la Administración Nacional de Macri, son dos mundos diferentes. Está bien, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, es una ciudad con recursos, no se puede comparar las dificultades, pero la pata se puede meter en cualquier lado y Macri no fue un intendente inolvidable. ¿Cuál es el valor de Mauricio Macri? ¿Cuál crees que es en el tablero político? Si vos dijeras, esto es el fuerte de Mauricio Macri. La credibilidad, la gente le cree cuando habla de felicidad. Salí a la calle vos y hablá de felicidad, a ver si te creen. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Novarecio? La gente le cree cuando habla de felicidad, cosa que a otros políticos no le creerían. Vos te imaginabas a Negri, un político que yo respeto muchísimo, o a Schiaretti, otro político que respeto, diciendo que quieren la felicidad de los cordobeses o la felicidad de los santafesinos. No es verosímil. A políticos muy eficaces como los Rodríguez Sá en San Luis, no hablan nunca de la felicidad. No sé ni siquiera si la buscan, pero quiero decir, esa palabra en Macri es verosímil, quizás porque no tiene otras en su vocabulario. Entonces queda fortalecida por toda la pulsión que le pone a la única que tiene. Claro. Si a Cristina le atribuimos el silencio para hacerse extrañar o preparar el yo no tengo nada que ver, en Macri hablar de la felicidad habla un poco de su carencia más profunda. Y sí, vos recordás la campaña con Scioli, ¿te acordás? Sí, claro. Eso era un torneo de mediocridades. Ese fue un torneo de mediocridades, no estoy diciendo quién era peor que el otro, pero era un torneo de mediocridades en un país que había tenido grandes políticos que aspiraron a la presidencia de la República, que la ganaron o que no la ganaron es otra cosa. Incluyo en eso a Menem. Digo, el populismo de Menem estaba basado en una serie de cualidades que el populismo que expresaba estaba basado en una serie de cualidades que él hacía visibles en los medios de comunicación. Qué interesante. ¿Sabés qué? Me quedé pensando en esto que vos decías de nuestros vecinos que tienen gobiernos razonables, creo que utilizaste la expresión. Me parece que Larreta encontró ahí un valor que él puede mostrar.
sin grandes dotes de orador, sin grandes épicas, me parece que él se quiere perfilar hacia la razonabilidad, ¿no? Sí, y uno dice, ojalá le fuera bien. Ahora uno dice, ¿por qué los uruguayos siempre han tendido a tener gobiernos racionales y los chilenos también y los argentinos nunca? A lo mejor es difícil que a Larrete le vaya bien porque la cultura política argentina es más fachera. No lo sé. Qué hermoso título para un ensayo. La cultura política, que podría ir en este artículo que te pidió el de Figaro, el París, no sé, cualquiera, explicando la cámpora, podrías decir, la cultura argentina es más fachera. Vos decime cómo se dice en francés, ¿eh? Ah, je ne sais pas. No sé, como fachero no tengo idea cómo se dice en francés. ¿Cómo se dirá? Quilosá, ¿no es cierto? Quilosá. Quilosá este tema. Decís, soy vieja y nada, y no lo sos porque estás súper vital. Pero si viniese un pibe de 20 años, que Sarlo yo la leo, deme algún motivo para pensar de que este país tiene una salida razonable. ¿Encontrás alguno? Si tiene 20 años, podría armar un mapa, porque si tiene 20 años quiere decir que puede trabajar los próximos 20 para llegar a los 40 con un país que a lo mejor responde a sus expectativas. Y si no responde, por lo menos hizo su aporte como universitario, o como técnico, o incluso como obrero muy especializado a ese país. Si tiene más de 20 años, me resultaría más difícil no decirle: mira tus posibilidades en todas partes, cosa que no se me hubiera ocurrido nunca, nunca, en mi caso ni en el caso de mi generación. Por supuesto, me parecía muy bien que la gente se fuera, pero yo antes de irme a la Argentina me hacía el harakiri, me hacía un harakiri porteño, porque pensaba que mi destino estaba acá y que la Argentina salía de las dictaduras, que las íbamos a vencer, etc. Como mucha gente, por otra parte, se quedó de las organizaciones. Pero hoy ya no podría hacerle eso, no podría ejercer esa presión. Entonces, ¿Es la primera vez en tu historia personal que la salida de fíjate por afuera aparece como un algo, ¿no? me resultaría hipócrita. Si la conversación va para ese lado, decirle, no, bueno, fíjate a la Argentina, etcétera, me resultaría hipócrita. Le daría todas las advertencias posibles para que no termine vendiendo billuta en Barcelona, porque también hay muchos argentinos vendiendo billuta en Barcelona. Le haría todas las advertencias posibles, le preguntaría cuántas lenguas europeas habla, le haría todas esas advertencias que son necesarias. Tampoco se trata de que hoy un pibe con cierta educación de la Argentina se vaya a vender billuta a la Barcelona. Pero una vez hechas esas advertencias me resultaría difícil hacer el discurso que yo podía hacer en los años 80. Bueno, vamos a lo que importa, que es en realidad nuestra excusa para encontrarnos. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué vas a recomendar? Ay, bueno, hoy te voy a recomendar un libro de crítica literaria, porque yo sé que se lee muy poco la crítica literaria, pero hay quizás el más grande autor argentino de los últimos 50 años, que para mí fue Juan José Saer. Acaba de salir un libro de Martín Prieto, un comprovinciano Claro, tuyo. obvio. Miraste Serodino, que Saer era de Serodino, y a Prieto, que no sé si de Rosario, pero escribía en Rosario seguro, no me acuerdo. Creo que es rosarino, Sí. no quiero meter la pata. Se va a enojar si lo despojamos de la nacionalidad. Claro. Sí. Es un libro de Martín Prieto excelente y muy legible para quien no lea sobre literatura. Es un libro sobre Saer que se puede leer a medida que uno va tomando las novelas que Prieto va considerando en ese libro. Entonces dije, ¿por qué no nombrar un libro de crítica que se puede leer y ser un enorme sostén para leer al más grande autor argentino de los últimos 50 años? Nada menos. Y una persona tan encantadora, Saer, un tipo divertido. muy divertido. Bueno, yo voy a recomendar, por supuesto, siempre digo La Máquina Cultural porque me gusta mucho, porque hay que leerlo, si no les pasan muchas cosas, de una tal Beatriz Arlo, y el Borges en las orillas, que a mí me parece que es un librazo. ¿Cuándo vamos a hacer un programa solo de hablar de Borges? Uy, qué lindo. ¿No que sí? Sí. Digo, claro. Yo digo buenas noches y empiezo a anotar. Sí, mostramos todas las fotos y todo, sí, qué lindo. Borges es ¿Borges es? lo que se te ocurra. Borges es aquello que los argentinos no pensábamos que íbamos a tener.
porque nosotros decíamos, tenemos grandes poetas como Lugones, grandes poetas como Girondo, y de repente este que venía más de costado, más sin ser percibido, en los 50 eclosiona. No es que no haya publicado cosas geniales antes de los 50, pero en los 50 ya eclosiona. Es publicado en Francia en ese momento, y esas traducciones francesas creo que también ayudaron, porque viste que los argentinos tenemos nuestra debilidad. No Borges por el francés, pero el resto de los argentinos Sí, claro. tenemos nuestra debilidad. Borges es aquello que no pensábamos tener. Nada menos. Y nos lo mandó Dios. ¿Viste? ¿Crees en Dios? No. ¿Te consideras agnóstica o atea? Atea es muy filosófico, en el sentido de que tendría que sentar y hacer la discusión, y me supera mi corta capacidad filosófica, pero sí, para abreviar, como agnóstica decimos los intelectuales. Para abreviar, si me preguntan por la calle, digo atea. Está muy bien. Me gusta verte siempre. Buen año, porque asumo que no nos vemos antes de fin de año y es un honor. Nos vamos de vacaciones, Luis. Nos vamos de vacaciones. Esa es otra opción, irnos de vacaciones por ahí a algún lugar y cruzarnos y charlar sobre esta... Eso sería fantástico. Eso es una buena Yo opción. me voy a Córdoba siempre, así que Ya lo sé, ya lo sé. Lo mejor para vos, es un honor que vengas a este programa, de verdad. igual para vos, Luis, igual. Gracias. Pequeña pausa.